de, de conducta motivacional y emotiva, nos planteamos de la importancia de estos puntos, ¿verdad? Y sobre todo tiene que ver con la afectividad. La afectividad en sus tres estados, decíamos, son los tres estados afectivos del hombre, lo que nos hace diferentes, ¿verdad? Y nos, decíamos, gracias a la afectividad, son como condimentos que tiene nuestra vida, ¿verdad? Y nos hace diferentes también de los animales. Aunque se dice que los animales también sienten, ¿verdad? Eh, Tienen sentimientos por su dueño, también se emocionan. Entonces, es lo que nos distingue y hace que nuestra vida también se haga diferente, ¿verdad? Un día de otro está cargado de muchas emociones por las situaciones que van sucediendo. Le damos ese tinte, ese tono afectivo diferente, ¿verdad? Entonces, hablamos del primer estado, sobre todo nuestro programa tiene la emoción, lo que es, ¿verdad? Y vamos a hacer también comparación con los demás estados. Decimos que la emoción es una reacción innata, relativamente compleja de carácter afectivo, muy intenso y desorganizado y con cierto grado de desadaptación. Las emociones son respuestas fisiológicas que se ponen en marcha ante determinados estímulos externos y surgen como respuestas al significado que otorgamos a determinadas situaciones. Entonces respondemos ante una situación con emociones, ¿verdad? Nos emocionamos al responder. Y esa emoción implica tres estados, o sea, tres tipos de respuesta. Hoy sabemos, ¿verdad? Vamos a ver también diferentes teorías que fueron surgiendo en el estudio de las emociones, diferentes hipótesis de cómo iban surgiendo las respuestas emocionales, ¿verdad? Se van dando una respuesta a nivel fisiológico, por eso se habla de una cierta, parece, desadaptación, desorganización, porque lo fisiológico se activa, ¿verdad? También hay respuesta cognitiva, ya que hay una interpretación a nivel cognitivo que hace que respondamos también en forma conductual, se exprese a través de una conducta determinada, ¿verdad? Profe, ¿Sí? eso depende del tipo de emoción. O sea, si es una emoción así agradable o una emoción fuerte por una Claro, situación extrema, digamos, ¿no? claro, hay diferentes tipos de emociones, pueden ser de tono, vamos a decir, agradable o desagradable. Como dice acá, ¿verdad? Las características pueden ser una sensación de bienestar o malestar. Hay diferentes tipos de emociones de acuerdo a la situación y a la interpretación que damos de esa situación. Cuando nos acercamos al estímulo y es de agrado, nos hace eh, sentir agrado, decimos que estamos alegres, ¿verdad? Entonces esa emoción es de alegría. Cuando tendemos a sentir angustia o sentir una sensación de, vamos a decir, desagradable, decimos que estamos tristes, ¿verdad? O negativa acerca de algo, una sensación de melancolía, entonces se asocia con la tristeza. Y cuando tenemos, reaccionamos ante algo de enojo, en forma de enojo, cuando es algo desagradable que nos produce un malestar, ¿sí? Y que nos frustra, ¿verdad? O también podemos reaccionar huyendo de algo que sentimos, de un estímulo que consideramos que pone nuestra vida en riesgo, por ejemplo. Y ahí decimos que tenemos miedo, ¿sí?
Entonces, hay diferentes emociones y formas de responder de acuerdo a la interpretación que damos a ese estímulo. Y también eso hace que nuestro cuerpo físicamente activemos, ¿verdad?, diferentes órganos en forma involuntaria. Por eso se habla de respuesta innata, porque respondemos fisiológicamente y decimos que una respuesta que el ser humano tiene de forma innata, incluso para defenderse y poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, nuestras emociones tienen un valor adaptativo, como dice ahí, en el sentido que esas conductas motivan y contribuyen a la supervivencia del organismo. Nos ayuda a defendernos y a sobrevivir. Aprendimos, incluso están nuestros genes, vamos a decir, porque las respuestas se activa nuestra fisiología en forma involuntaria ante algo. Interpretamos como un peligro, sentimos miedo y a la vez respondemos fisiológicamente, ¿verdad? Aumenta nuestro latido cardíaco, se contrae el estómago, comienzan las glándulas sudoríparas, ¿verdad? A secretar sudor, se pone en nuestra piel, los pelos, ¿verdad? Los vellos se elevan, ¿verdad? Cambia nuestra temperatura corporal. ¿Sí? ¿Y vas a hablar, Mauro? Sí, profe, quería consultar nomás algo si me corrige si estoy equivocado o no. Cuando Sí, se producen esas emociones positivas, digamos, agradables, se liberan sustancias cerebrales, digamos, como la dopamina, endorfina, oxitocina y eso, ¿verdad? Y en claro. cambio, si es cuando una situación desagradable o extrema de temor o de huida se activa de las glándulas suprarrenales es la Adrenalina. adrenalina. Y eso es lo que produce todo lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Y la adrenalina o la noradrenalina también para ir regulando, ¿verdad? Entonces hay centros del sistema nervioso, vamos a decir, centros cerebrales que coordinan y dan respuestas, ¿verdad? Coordinan las respuestas y se segregan ciertas sustancias químicas que ponen a funcionar el cuerpo y a la vez nos conducen a actuar de una manera dada, ¿verdad? Asimismo hace que respondamos de una manera dada también que nos hacen únicos, ¿verdad? A veces respondemos de acuerdo a nuestra experiencia, interpretamos una situación de peligro, sentimos miedo, interpretamos que es una situación de riesgo y hace que eso segregue ciertas sustancias, se activan, uno se activa fisiológicamente y a la vez conductualmente porque hacemos algo, huimos de ese estímulo que interpretamos como que es peligroso o pone en riesgo nuestra vida, ¿verdad? Entonces, dice acá, como característica hay una conciencia de eso, de ese estímulo, hay una valoración de esa experiencia y eso a la vez produce una conducta expresiva, ¿verdad? Una emocional. Una conducta que es la expresión de esa emoción, ¿verdad? Y luego eso a la vez genera una consecuencia ambiental, puede generar una consecuencia en el ambiente, ¿verdad? Yo siempre pongo también el ejemplo de si nos vamos caminando, por ejemplo, por la calle y nos sale un perro, ¿verdad? Comienza a ladrarnos y en forma así muy agresiva, vamos a decir, pues nos muestran los dientes y de sorpresa. Primero genera de repente puede generar una emoción de sorpresa y después le miramos y vemos que va a saltarnos, más o menos es un perro grande, interpretamos de que el portón vemos que está medio abierto,
Entonces vemos toda la situación, interpretamos que estamos en riesgo y que puede venir a mordernos el perro. Entonces ahí se activa nuestro cuerpo, ¿verdad? Comienza a latirnos el corazón, ¿verdad? Nos desespera, sentimos miedo y huimos de ahí, ¿verdad? Salimos corriendo del lugar, por ejemplo. Esa es la conducta que se ve. Lo fisiológico generalmente sentimos nosotros mismos, pero los demás no pueden notar eso, ¿verdad? A no ser que algunos sudan excesivamente, otros se hacen encima también, ¿verdad? Se orinan o defecan encima cuando están ante una emoción, quiere decir que relajan todos sus órganos, ¿verdad? La vejiga, el intestino, entonces se hacen encima, ¿verdad? Algunos son así. O incluso eso también va asociado a la emoción de alegría, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez vieron una persona que se pone muy contenta, se emociona, está feliz, por ejemplo, por la llegada de algún familiar y qué sé yo, demuestra eso y se hacen encima incluso, ¿verdad? Se ríen, están alegres, algunos lloran de alegría incluso, ¿verdad? Y también relajan todo, parece, y se hacen encima, ¿verdad? Hay algunos casos que son así. Entonces cada uno expresa esa emoción que está sintiendo a través de una conducta dada y se pone al mismo tiempo a funcionar lo fisiológico, ¿verdad? Esas son sus características. Después una clasificación. Hay muchas clases de emociones, o sea, varias clasificaciones planteadas por varios autores de acuerdo también a los estudios que fueron haciendo en la historia de la psicología. Se ven clasificaciones más tradicionales que primero describían algunas emociones como únicas, la diferenciaban de otras o incluso como sinónimo de sentimiento, todavía no estaban tan bien diferenciadas como Watson, que estudió el miedo, cuando estudió el aprendizaje o pudo ver que las emociones eran aprendidas por condicionamiento clásico, por ejemplo, asociado a esos cambios fisiológicos, se aprendía a responder con una emoción, ¿verdad? Y ahí aparece el experimento del pequeño Albert, por ejemplo, ¿verdad? Después también estudió el amor como una emoción. Sin embargo, sabemos hoy que eso es más un sentimiento, ¿verdad? Después vemos otra clasificación según Wundt, también que es el padre de la psicología científica, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso desde la escuela estructuralista planteaba diferentes estados que iban de un polo a otro, ¿verdad? Y asociaba estos estados a las emociones, placer, displacer, excitación, calma, tensión, relajación, ¿verdad? Cómo se sentía aquello que el ser humano sentía y que muchas veces tenía que ver con lo subjetivo, ¿verdad? Y eran referidas estas sensaciones por las personas, ¿verdad? Entonces tenía que ver con estos estados extremos. Según Grasso, ya comenzó a ser mucho más diferenciado un estado de otro y le fue poniendo diferentes nombres. Ya aparece la emoción de sorpresa o estupor ante la respuesta ante una novedad, ante un estímulo nuevo. Entonces uno responde con sorpresa, decía, le llamaba a esa respuesta emocional sorpresa o estupor, emoción de alegría o sentimiento de lo agradable, emoción de tristeza o sentimiento de lo desagradable y emoción de cólera o ira también, como sinónimo, ¿verdad? Enojo, ira, rabia, cólera, diferentes autores utilizan como sinónimo y algunos le ponen niveles, pero para llamar a lo mismo, al mismo estado, ¿verdad? Hoy sabemos que existen en síntesis 4 emociones básicas que todos coinciden, ¿verdad?
que son las básicas, que es alegría, tristeza, miedo y enojo, ¿verdad? Y van agregando otros más que se van estudiando de repente, ¿verdad? Como sorpresa, asco, también son otro tipo de emociones. Y la teoría de las emociones. Las emociones fueron estudiadas de diferentes teorías de cómo sucedían estas respuestas en forma, y se hablaba de emociones cuando el sujeto respondía de una manera dada que se activaba, sobre todo al inicio, era una teoría más bien fisiológica, ¿verdad? La teoría de Jane Lange, por ejemplo, habla del enfoque biológico. Es una teoría que contradice el sentido común, en el sentido de que se produce de forma, vamos a decir, no al mismo tiempo, sino que primero aparecen los cambios fisiológicos, ¿verdad? Y luego se genera la conducta, ¿verdad? Según Jane, el cuerpo siempre toma la delantera en las situaciones emocionales. Las emociones son respuestas mentales a esos cambios que han ocurrido ya en el sistema nervioso, los músculos o las glándulas. Entonces decía él, tenemos miedo porque corremos. No es que corremos porque tenemos miedo. O sea, ya primero se activa todo lo fisiológico, incluso lo motor, y después recién viene el miedo, el sentir, ¿verdad? El interpretar podría ser también. Entonces nos sentimos tristes porque lloramos. No lloramos porque nos sentimos tristes. Eso es lo más lógico, ¿verdad? La conducta como último resultado. Luego viene la reacción emocional que se desarrolla, ¿verdad? Como consecuencia, ¿verdad? Primero es el cambio orgánico que se desarrolla. La modificación de nuestro organismo entonces nos hace sentir miedo. Entonces lo que sucede a nivel fisiológico, eso nos lleva a sentir. Cuando percibimos entonces el contenido emocional. Luego está la teoría córtico-hipotalámica de Cannon-Barr, que también tiene un enfoque fisiológico, ¿verdad? Donde se estudiaban los centros de control de estas actividades neuronales de la emoción. Decían que el hipotálamo era el centro. Cannon creía que los inputs emocionales son procesados simultáneamente por dos partes del cerebro, el tálamo y el hipotálamo. Por lo menos Cannon se acercaba más a explicar de que explicaba cómo sucedían las emociones y decía ya que se daba en forma simultánea, uniendo un poco el input emocional es ese estímulo que genera la emoción, son procesados por partes del cerebro, ¿verdad? El tálamo entonces actúa sobre estos centros, sobre los centros superiores del cerebro para producir esa experiencia emocional, decía. La recepción de los impulsos talámicos por los centros superiores desemboca en una experiencia emocional. Se recibían entonces esos impulsos, esos estímulos a nivel del cerebro y eso a la vez generaba la experiencia emocional. El conocimiento de una emoción y el sentimiento al mismo tiempo produce cambios orgánicos y desencadenaba la acción, desencadenaba luego la conducta. Entonces conocía, llegaba esa información, el estímulo emocional al cerebro, vamos a decir, a estos centros, tálamo y hipotálamo se interpretaba, ahí eso producía los cambios orgánicos y también la conducta. Esto era como más lógico ya, ¿verdad? Se acercaba a lo más lógico ya esta teoría. Y luego aparece la más actual, que es la teoría cognitiva, que habla un poco de esa interpretación cognitiva que le damos a nuestras experiencias, ¿verdad? Y esto a la vez genera emociones.
esa experiencia racional que asociamos a nuestro aprendizaje, a nuestras creencias, a todo nuestro contenido, vamos a decir, a esquemas anteriores establecidas a través de nuestras experiencias, ¿verdad? Destaca la idea de que la emoción que experimentamos en la vida es más un asunto de interpretación de los estímulos que de los feedback de los órganos internos y de los músculos. Más allá de lo que sucede a nivel fisiológico, hay una interpretación que le damos a nivel cognitivo y es eso de lo que llamamos emoción. Solo hay un estado general de activación fisiológico asociado con diferentes experiencias emocionales. La gente experimenta estados emocionales diferentes porque interpreta la causa de esa activación fisiológica de manera diferente, ¿verdad? Interpreta como que esa situación me estoy teniendo miedo, esto es de riesgo, o esto qué feliz soy, no sé, me encontré con un amigo que hace rato no lo veo, ¿verdad? Entonces genera una alegría y hay cambios también a nivel fisiológico. Hace mucho que no le veo, mira un poco un amigo que justo quiero verlo, compartimos, asocio con mis memorias a nivel de procesos cognitivos, asocio con información que tengo en la memoria, compartimos tan lindos momentos, ¿verdad? Entonces eso me pone feliz, o a veces incluso de acuerdo a la experiencia puedo asociarlo también con otras emociones, ¿verdad? De tristeza, pero generalmente es de alegría, ¿verdad? Cuando le encontramos a alguien con quien compartimos, ¿verdad? Esto también nos hace diferentes porque, como les digo, algunos pueden interpretar, nos hace diferente en el sentido que interpretamos diferente y tenemos respuestas emocionales, podemos tener respuestas emocionales diferentes también, debido a esa interpretación que le damos a nivel cognitivo. Esta es la teoría de Shanter y Singer. La teoría de Plutchik cree que las emociones tienen una significación evolutiva. Son interpretadas conscientemente. Las emociones son interpretaciones conscientes de lo que sucede a uno cuando está emocionalmente activado. La emoción no es una experiencia subjetiva, sino es un constructo basado en diferentes tipos de evidencia, como las respuestas físicas o conductuales a los inputs ambientales, sí, a los estímulos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A los estímulos que vienen del ambiente hacen que subsisten una emoción que damos a esos inputs. ¿Cómo suscita la emoción? A través de ese tipo de sistema de respuestas físicas, fisiológicas, conductuales y cognitivas. Algunas de estas emociones son aprendidas. Las reacciones más importantes que fueran construidas en los genes como mecanismos evolutivos de supervivencia. Esas respuestas que son dadas en forma innata, quiere decir que lo traemos dentro, ¿verdad?, de los genes, y se activan ante una situación, ¿verdad? Podemos responder primitivamente incluso, ¿verdad? Para sobrevivir, por ejemplo, alguien que va a hacernos daño, que va, por ejemplo, digo, que está, no sé, que va a agarrarnos, va a lastimarnos, ¿verdad? Y evaluamos que nos pone en riesgo, que pone en riesgo nuestra vida, entonces nosotros tendemos o a huir o a enfrentar la situación. A veces a luchar contra eso, ¿verdad? Genera una emoción de enojo también en nosotros y a defendernos. Y esa interpretación es en emoción, genera respuestas cognitivas que interpreta la situación conductual, me defiendo, también pego, ¿verdad? Me enoja, que quiere, por ejemplo, matarnos, no sé, me imagino así una situación extrema, ¿verdad?
Entonces, nos defendemos ante eso. O podemos huir también, ¿verdad? Interpretamos una situación, nos enoja, nos da miedo y huimos del lugar, por ejemplo. Si podemos huir, o si no enfrentamos y luchamos contra nuestra vida, vamos a decir, para proteger nuestra vida como supervivencia, ¿verdad? Como mecanismo de supervivencia. Cuando uno sufre una sacudida, evalúa esa experiencia a nivel cognitivo, ¿verdad? Y luego construye una valoración, dice, cognitiva de lo que ha ocurrido. Claro, evalúa y valora, eso juzga, está bien, está mal, esto me pone en riesgo, pero esta interpretación, esta evaluación y valoración se hacen así en segundos, ¿verdad? El ser humano tiene esa capacidad de evaluar y valorar esa situación y a la vez eso ocasiona una conducta, ¿verdad? Una respuesta que se expresa a través de la conducta. No sé si se entiende. ¿Hay alguna pregunta? Dice, ¿por qué es importante el proceso de desarrollo emocional y la importancia del establecimiento de las relaciones afectivas? Dice el programa. ¿Por qué es importante el establecimiento de relaciones afectivas? Porque sin sentimientos y emociones, la vida sería monótona e incolora, ¿verdad? Porque los aspectos emocionales de la vida están estrechamente vinculados al valor y al significado de la vida. El hombre no solo conoce con su inteligencia, con los sentidos externos e internos, todos esos procesos que ya vimos, ¿verdad? Quiere con su voluntad, sino también experimenta sentimientos, se emociona y apasiona. O sea que también vive y experimenta a través de todos sus estados afectivos, de sus tres estados. Y hay tres grandes dimensiones en estos estados afectivos y que lo diferencian unos de otros. Es el tono afectivo, que puede ser agradable o desagradable. La intensidad variable puede ser visible o no, ¿verdad? Muy intenso, poco intenso. Después también la duración, temporal, o sea, la duración en el tiempo, si son breves, casi instantáneos o pueden tener un efecto duradero, ¿verdad? Las emociones, por ejemplo, son breves, son ahí momentáneas, ¿verdad? De corta duración y muy intenso suele ser. Y, sin embargo, los sentimientos son de larga duración, menos intenso que la emoción, pero más intenso que la pasión. La pasión es más larga que una emoción y más intenso como que la emoción, pero más, es menos duradero que un sentimiento. ¿Sí? El ser humano, siempre vivencia con una dimensión afectiva. Todo cuanto llega a su centro de referencia interior, su sí mismo, adquiere necesariamente el carácter de conocimiento, ya sea consciente o no, y la dimensión de una reacción afectiva o no. La afectividad entonces está relacionado, implica siempre una experiencia particularmente central del ser uno mismo. Las cosas nos agradan o nos desagradan, nos dan placer o dolor, nos alegran o nos deprimen, nos impulsan al amor o al odio. Y eso a la vez refuerza nuestra experiencia, ¿verdad? Nuestra vivencia de que soy yo quien opera y a quien queda referido. Todo el mundo de experiencia.
Entonces la experiencia siempre va acompañada de una emoción, ¿sí? Y sentimos y le ponemos el sentir a todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a definir un poco ahora los estados. Decimos que los 3 estados afectivos, el sentimiento son estados afectivos más bien duraderos y de moderada intensidad. La simpatía, el amor, la compasión pueden considerarse sentimientos. Nos dice Cerda. Cerda es un autor también de libros, algunas investigaciones que fue publicando, y él decía esto, ¿verdad? Tenía su propia clasificación de sentimientos. Es un estado afectivo menos intenso y más duradero que la emoción. Los sentimientos son formas de vínculos más entre los seres humanos y surge de la vida de relación. Por eso hablamos de sentimientos de compañerismo, de amistad, de solidaridad, de afecto filial. Puede también surgir de los valores e ideales con los que se vinculan. Así se hablan de sentimientos patrióticos, estéticos, religiosos. También están los sentimientos relacionados, ¿verdad?, con estos valores o ideales. El sentimiento constituye el tono vital dominante de la existencia. Se diferencian de las emociones propiamente dichas por ser expresiones, ¿verdad?, más estables y permanentes, aunque de menor intensidad. Más estables en el tiempo, ¿verdad? Permanecen. Y esa intensidad también es estable. La pasión, sin embargo, podemos decir que es un estado afectivo muy intenso, casi parecido a la emoción, pero es de más duración que la emoción y de menos duración que el sentimiento. ¿Sí? Entonces, en las dimensiones podemos ir comparando unos estados de otros teniendo en cuenta la intensidad y la duración. Luego pasamos un poco a lo que es la motivación. En la motivación se puede decir que está también muy asociada a la emoción, ¿verdad? Vamos a ver por qué. La motivación como proceso interno, como un estado interno, algunos lo definen, que está un estado interno que activa, decíamos, que activa la conducta y nos dirige hacia una meta, ¿verdad? A lograr algo. Viene o es derivado de un estímulo externo que genera en nosotros una motivación, ¿verdad? Que genera un estado interno que nos hace actuar, vamos a decir. La palabra motivo deriva del vocablo latino que significa mover, impulsar, estimular, ¿verdad? Si algo nos motiva, decimos, me mueve a hacer algo, ¿verdad? Estoy motivado, me mueve a estudiar, estoy motivado a ingresar en mi carrera, ¿verdad? Entonces eso me mueve a estudiar, a hacer mi tarea, a leer, a responder el cuestionario, me mueve a participar en las clases. Entonces decimos, cuando vemos que el alumno hace eso, decimos, qué motivado está, ¿verdad? Suelen escuchar eso. O igualmente en una pareja, cuando le conoce a alguien, ¿verdad? De repente, no sé, le llama, le compra un regalo, le habla todo el día, le escribe, ¿verdad? Entonces nosotros que evaluamos desde afuera, o incluso la otra persona puede decir, qué motivados están en hacer pareja conmigo, ¿verdad? O en tener una relación, o esa persona que motivada está, ¿verdad? Quiere decir que hace cosas
le impulsa, le motiva, le mueve a hacer cosas por el otro, ¿verdad? Con alguna meta, con algún objetivo. Entonces, según esta significación, ¿sí? ¿Quieres decir algo, Podemos Mauro? hacer también una analogía, Sí. motivación con motor. Como solemos escuchar también, es el motor de mi vida. Ajá. Y es lo que le mueve, lo que le impulsa para hacer otras cosas con una meta específica o Claro, metas. a veces escuchamos eso, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo es el motor de mi vida, ¿verdad? Tipo el que le impulsa a hacer cosas, sí, a lograr, a tener metas y lograr esas metas en la vida, por ejemplo. Así mismo es. Entonces, eso es lo que significa la motivación. Y se evalúa, nosotros los psicólogos, por ejemplo, para el aprendizaje, para evaluar el nivel de aprendizaje en los alumnos, evaluamos la motivación. Las teorías. Hay varias teorías que explican por qué sucede esto y cómo sucede, ¿verdad? Entonces está la teoría homostática que habla del equilibrio, ¿verdad? Del organismo. Representa las condiciones óptimas, ¿verdad? Pero a veces eso, hay algo del ambiente que perturba ese equilibrio, ¿verdad? Vamos a decir que desequilibra y el sujeto hace cosas para volver a la homeostasis, para volver al equilibrio, ¿verdad? Entonces trata de restablecer ese equilibrio original y eso explica el estado de motivación. La conducta humana cumple una función reguladora, por ejemplo, el termostato, ¿verdad? Cuando uno pierde el equilibrio, la temperatura del cuerpo, uno hace algo cuando siente frío, ¿verdad? Tiende a hacer algo, agarrar una manta y taparse, por ejemplo, ¿verdad? O si tenemos calor, hay un termostato, vamos a decir, regular, normal del cuerpo que busca el equilibrio, ¿verdad? Volver a regularse en forma, eso involuntario, pero también puede ser voluntario, genera una conducta, ¿verdad? Para restablecer ese equilibrio que ha sido perdido, ¿verdad? O que se ha perdido. Entonces, esta es una de las teorías. Después está la teoría de Hull, que parte del concepto de necesidad, también Maslow. Pero vemos la teoría de Hull primero, que habla de que hay una necesidad y esta necesidad genera la pérdida del equilibrio, ¿verdad? Y esa homeostasis se da en un proceso que surge de una necesidad. Luego eso impulsa a la conducta y ahí se genera de nuevo la reducción de la necesidad. Entonces como que se van dando estas etapas de necesidad, impulso, conducta, reducción de la necesidad. La reducción de la necesidad es por sí misma reforzante. Al ver de que se llega a esa reducción, entonces eso hace de que esa conducta se vuelva a producir, ¿verdad? Eso es el reforzamiento, hace que la conducta que estuvo antes se vuelva a producir, ¿verdad? La reducción de esa necesidad entonces es reforzante. Hull explica de esta forma el aprendizaje de todas las conductas. Incluso se aprende a actuar de esa manera, ¿verdad? La clave estaba en la homeostasis, ya que la conducta arranca de la necesidad y la reducción de la necesidad se convertirá en una instancia motivadora. Por ejemplo, ustedes tienen la motivación de estudiar para ingresar, ¿verdad? Eh, ahora vamos a decir, rendir bien el examen e ingresar. Pero después, al ingresar, satisfacen esa necesidad y refuerza la habilidad de estudiar, vamos a decir.
y siguen. Entonces eso hace que ustedes sigan estudiando, ¿sí? Entonces es la necesidad de conocer, de llegar a una meta le motiva. Llegan a esa meta y después continúan incluso porque esa reducción de necesidad de llegar a la meta refuerza todo el proceso que ustedes estaban llevando, por ejemplo, de estudio. Ahora, no sé si se entiende desde ese ejemplo. No sé si se les ocurre otro ejemplo, también pueden compartir. Sí, pero es como una cadena positiva, digamos, porque al estar en ese estado de cumplir la primera meta, bueno, de ingresar, te motiva más, te impulsa para continuar Ajá. más firme, más fuerte, y ya vienen otras metas, otras prioridades, pero con motivación. Van apareciendo otras necesidades, ¿verdad? Pareciera. Pero como ha sido reforzada por el ingreso, por el logro de la meta y la reducción de esa necesidad inicial, vamos a decir, de ingresar, entonces aparece el equilibrio y la homeostasis y a la vez se refuerza, ¿verdad? Y es una instancia motivadora de lograr algo. Las teorías cognitivas, las teorías de Festinger, por ejemplo, llamada también de disonancia cognitiva. El concepto de disonancia cognitiva alude a esa discrepancia que hay, ¿verdad? Esa diferencia entre lo percibido y lo esperado. La disonancia provoca un estado de tensión de carácter motivacional, decía él, y motiva, como motiva el hambre. Ejemplo, si un buen jugador logra buenos resultados, los dos elementos resultan coherentes. Pero ser buen jugador y obtener malos resultados pueden provocar una disonancia. Por ejemplo, yo espero algo por las condiciones que se dan, pero hay otra realidad. Entonces, eso es lo que genera una disonancia cognitiva, ¿verdad? Y hay una tensión, vamos a decir, y afecta lo motivacional, ¿verdad? Como yo estudié tanto y me aplacé, ¿verdad? Suelen escuchar ese tipo de reacciones, ¿verdad? Sí, Entre, pero entre, un entre lo sentimiento de percibido. frustraciones, ¿verdad? Y ahí hay una emoción. Se genera, y justamente esto me lleva, como vos decís, una frustración, me lleva un poco a asociar a la emoción. Por eso la motivación está asociada a la emoción también, porque está cargada de ese tinte, ese tono afectivo que le damos, que puede generar justamente, por ejemplo, una frustración asociado con el enojo, ¿verdad? No sé, hay una discrepancia entre lo percibido y lo esperado, la expectativa que yo tenía de ingresar, pero a la vez no se da eso. Entonces genera una emoción en nosotros y nos afecta motivacionalmente. Ya no quiero más estudiar, ¿verdad? Se suele escuchar eso. Y decimos, bueno, no está más motivado, ¿verdad? Le afectó en su motivación. Hay una valoración negativa a eso. No sé si se entiende. Sí, Entre lo que profe. sucede Y y lo esperado. de ahí depende otra vez del carácter de cada uno para automotivarse o continuar y seguir firme o irse de frustrarse bien y dejar, digamos. Y la interpretación que le damos a esa situación que nos sirve para aprender y de nuevo nos impulsa a continuar estudiando o si nosotros interpretamos que fue nomás un obstáculo, que fue nomás vamos a decir, sí, un obstáculo más, pero a la vez podemos superar eso, que fue nomás una situación más,
de aprendizaje para poder volver a probar, por ejemplo, ¿verdad? Hay mucha gente que si nos referimos a los exámenes de ingreso, hay gente que prueba varias veces y que toma la primera vez como una situación de aprendizaje, de conocer cómo se da el examen, de estudiar todo, ¿verdad? Y después dice, esta vez ya voy a ingresar, ¿verdad? Porque ya estudié todo, ya pude, ¿verdad? Entonces toma como aprendizaje para otra vez realmente a probar y estudiar. Depende cómo uno juzga, valora la situación y cómo interpreta. Eso puede servir incluso para motivar más, ¿verdad? O si voy a tomar nomás como una situación desagradable, una situación catastrófica, como algo irreversible, como una situación extrema. Si le voy a dar ese tinte, evidentemente me va a afectar en la motivación para esa meta de nuevo, ¿verdad? Es muy importante tener claro eso, hacia dónde va nuestra motivación. ¿Qué más? La definición de disonancia puede darse en función a las expectativas de una persona, lo que yo espero lograr, ¿verdad? Cuando una de estas expectativas no se cumple, entonces se produce la disonancia. Cuando yo estaba esperando algo, alcanzar, llegar a esa meta y no se logra, hay un obstáculo, entonces decimos eh, de que hay una disonancia con lo esperado, ¿verdad? Y crea una frustración también. Ahí hablamos de frustración, también cuando no podemos llegar a la meta. Y va muy asociado a nuestra emoción también, y eso nos enoja, nos puede entristecer, genera en nosotros una emoción. Nos estresa más que nada, profe, ¿verdad? Y puede generar un estado de agotamiento o un estado de desequilibrio. Entonces ahí decimos que estamos estresados. ¿Sí? Puede generarnos una emoción X y después superar eso, como también un estado más permanente de desequilibrio, y ahí sí decimos y hablamos de estrés, que es también un punto que está en nuestro programa, justamente tengo acá, vamos a ver después, ¿sí? ¿A qué le llamamos estrés? Después tenemos la hipótesis humanista, que representa una variable moderna según el cual el hombre es una realidad distinta del resto de la naturaleza y tiene como rasgo distintivo el pensamiento racional. Nosotros tenemos ese pensamiento que nos hace únicos, ¿verdad? Y a través del cual podemos juzgar la situación. Y también tenemos la voluntad, ¿verdad? Que nos hace libre. Ponemos voluntad, ¿verdad? Para poder continuar hacia la meta, por ejemplo, ¿verdad? A lo largo de ese proceso motivacional, vamos a decir, que culmina con lograr algo, con llegar a la meta. Entonces, en este marco se encuentra la teoría de Allport y de Maslow. Allport cree que las motivaciones adultas se desarrollan a partir de sistemas motivacionales antecedentes, pero que se mantienen ¿verdad? En forma independiente, o hay una autonomía funcional también respecto a los mismos. Entonces hay diferentes sistemas motivacionales que ya se van originando en etapas anteriores y continúa, vamos a decir, hasta la vida adulta. Por ejemplo, el que se ve obligado a tocar el violín para ganarse la vida y luego puede haberse enriquecido y no necesita ya más del instrumento inicial,
sin embargo, no puede vivir sin el violín. Personas que primero ejercen para ganarse el dinero, pero después nuestra profesión ya forma parte de nuestra vida y trabajamos porque nos gusta, no para satisfacer esa primera necesidad de ganar dinero, de mantenernos, ¿verdad? De sobrevivir, sino que ya para poder aprender, para poder conocer más, ¿verdad? La teoría de Maslow organiza las motivaciones dentro de una escala jerárquica. No sé si se acuerda que ya hablamos anteriormente sobre Maslow, que habla de las necesidades también, y él tiene la pirámide famosa de las necesidades. Cuando una motivación está satisfecha, ocupa su lugar otra, que en adelante será la encargada de controlar la conducta del sujeto. Las necesidades fisiológicas están en primer lugar. Luego están las de seguridad, amor, pertenencia, estima, aprobación, reconocimiento, autorrealización, conocimiento y estética. Están vamos a decir, arriba en la cúpula de la pirámide. Por ejemplo, una persona que no tiene para comer va a trabajar para satisfacer esas necesidades primero de hambre, ¿verdad? De supervivencia. Y no va a trabajar, no sé, para sentirse más autorrealizado, nomás voy a vender cosas en la calle, no sé cómo te voy a decir, cómo les puedo decir un ejemplo. No es que, no es que sale una persona que sale a trabajar en la calle de repente, sale para ganar dinero, para poder comprar comida y alimentarse y poder sobrevivir. Último va a buscar, su última motivación va a ser de autorrealización, ¿verdad? Ni va a pensar en autorrealizarse a través del trabajo, sino que primero va a querer ganar dinero y va a querer alimentarse, ¿verdad? No le va a importar las condiciones, de repente, ¿verdad? Otros factores. Sin embargo, el que ya pasó esa etapa, ya satisface sus necesidades a través de su trabajo, va a ir buscando más, ¿verdad? También a buscar pertenencia al lugar donde trabaja, va a ir buscando otros factores que tienen que ver con realizarse a partir de su trabajo, podría ser, ¿verdad? Entonces, él hablaba de esas necesidades en forma jerárquica, cómo se van dando, y eso es lo que le motiva al sujeto a actuar, ¿verdad? Esas tampoco son las teorías, hasta acá motivacionales. Cuando hablamos de emoción, explicamos a través de estas teorías cómo van surgiendo, qué es lo que les lleva al sujeto a actuar de una manera y conseguir unas metas, llegar y lograr esas metas que se va proponiendo, ¿verdad? Como decían, cuál es lo que es el motor de su vida y cómo es lo que esto se da, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Algún ejemplo? ¿Se entiende? Vamos a ver ahora estrés. El estrés es un estado interno de desequilibrio también ante estímulos ambientales donde el sujeto no puede responder, no tiene los recursos necesarios como para hacer frente a la demanda ambiental. Entonces, decimos ahí que está estresado el sujeto, ¿sí? Y eso a la vez tiene relación también, en el programa está un punto de autoestima, ¿verdad? ¿Por qué la autoestima está en esa unidad? ¿Por qué se relaciona? En la medida que el sujeto se conoce, se valora, la autoestima está relacionada con esa valoración propia. Entonces,
En la medida que uno se valora, también reconoce, ¿verdad? Diferentes aspectos hasta dónde puede responder o no a las demandas. Se conoce y tiene una autoimagen positiva, puede relacionarse bien con las cosas y con los demás, puede ponerse límites, conoce su fortaleza, conoce sus debilidades, puede decir hasta acá nomás llegué, ya no puedo más, tengo que hacer algo para cambiar esta situación y no llegar a estresarme. Entonces va un poco relacionado también con eso, ¿verdad? Por eso les estudiamos y en esta unidad. Tengo acá una presentación, vamos a buscar, sobre estrés. Y después vemos autoestima. Creo que está primero autoestima y después está estrés. Vamos a empezar por estrés. Entonces Selye era un médico estudioso del estrés, de un sistema de activación que generaba en el sujeto, ¿verdad? Una demanda X, una demanda, a ver, ahí estoy abierta, pero no, voy a cerrar RAS. Ahí. De las ventanitas me tiene que salir la presentación. Ahí ven. Sí, profe. Bueno, entonces Selye, decía, era un médico investigador de este tema, decía, definía el estrés como una respuesta corporal ante cualquier demanda de una situación. El cuerpo responde, ¿verdad? Lo fisiológico responde y se activa de una manera dada de una manera dada extrema para poder responder a la situación. Y ahí aparece el síndrome de adaptación general. Hay un cambio, genera un cambio, la demanda ambiental que el cuerpo hace para poder adaptarse a la situación. Por eso le llama también SAG o síndrome de adaptación general. Y habla y la describe con etapas. La primera etapa es la de alarma, la segunda es de resistencia y la tercera es de agotamiento. Y muchas personas, ¿verdad? Van identificando esta situación, estos estados o estas etapas de estrés. Está en la primera etapa, en la segunda y en la tercera ya en un estado que ya no dan más, ¿verdad? Y esto puede ocasionar otros trastornos incluso. El estrés puede desembocar otras patologías, ¿verdad? Bueno, el concepto también de estrés, ¿verdad? Se hace referencia a un estado de ánimo interno, se produce como consecuencias del enfrentamiento de esa persona con una serie de demandas ambientales que superan su capacidad de hacerle frente. Este estado de ánimo se caracteriza por sentimientos de tensión o incomodidad. Es un estado que el sujeto no puede controlar, ¿verdad? Y de activación de la arousal también se llama, ¿verdad? De los niveles de funcionamiento del cuerpo. Hay un conjunto de estímulos, ¿verdad? Estresantes, que pueden ser agudos, limitados en el tiempo, quiere decir, le estresa en un momento dado muy fuerte, se da todo en poco tiempo. Otra secuencia de estímulos que son estresantes, que se va dando en el tiempo, varias secuencias de estímulos estresantes.
o otros estresantes crónicos, quiere decir que ya en el tiempo se fueron dando y continúan, hace mucho tiempo y continúan, ¿verdad? En duración. Y esto genera estrés, ¿verdad? Una respuesta conlleva a dos componentes, psicológico, conducta, pensamiento y emociones. Lo psicológico tiene que ver con todo eso, ¿verdad? Con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Y lo fisiológico tiene que ver con la activación fisiológica de respuesta fisiológica, que tiene que ver con niveles en la arousal de activación, elevación de esos niveles de activación. El cuerpo responde, está en estado de alerta al máximo. Interpreta como una situación donde debe, de mucha demanda, donde debe estar en ese estado. Y parece que nunca descansa, ¿verdad? Existe entonces una tensión, se dice, en las transacciones, en el intercambio con el medio, del sujeto con el medio. Existe un grado de tensión que no puede superar, ¿verdad? Se encuentra, aparece en tensión. Por eso es que llega al agotamiento. Y otras definiciones de estrés. Las condiciones que resulta cuando las transacciones entre la persona y el medio conducen al individuo a la percepción de una discrepancia real o ficticia. Toda exigencia ambiental que genere un estado de tensión o amenaza requiere cambio o adaptación. Entonces, hay una situación de tensión del ambiente y el cuerpo hace un esfuerzo para adaptarse a ese cambio. Y eso a la vez le genera una exigencia, demanda una exigencia al cuerpo, ¿verdad? Respuesta al estrés. Cognitivas. Las respuestas pueden darse a nivel cognitivo, ¿verdad? Autorreferentes, autoeficaces y también de negación. Sería de negación. ¿Cómo interpreta la situación? O todo me está sucediendo a mí, o puede también interpretar la situación de yo puedo, autoeficaz. Yo voy a poder, yo puedo, y hace más, y responde, y responde. Las motoras, comportamientos observados de enfrentamiento, atacando a las fuerzas amenazadoras, pueden ser de lucha, enfrentando la situación. Sí, yo puedo, voy a salir adelante, ¿verdad? Voy a lograrlo y se esfuerza más. O de pasividad, huida, escapando de una situación segura. Trato nomás de evitar el estímulo que me está generando, ¿verdad? De mucha demanda. Esto a mí se me ocurre de repente asociar con el estrés laboral, por ejemplo, no sé si suelen escuchar personas y también va asociado con la motivación, de repente un caso que tuve así ya no estaba motivado después de mucho tiempo de trabajo en un lugar, 15 años de trabajo en un lugar sin aumento de salario, sin condiciones de poder, vamos a decir, ir subiendo de nivel profesional, ¿verdad? Entonces, eso le generaba estrés. Su motivación ya no estaba más puesta ahí en el trabajo. No tenía más motivación en el trabajo y eso le generaba estrés. Entonces, ¿cómo va asociado un poco a estos temas, verdad? Entonces, eso le generaba estrés a la demanda laboral, que a lo mejor no era mucho en cantidad, pero era enfrentar algo de donde ya no estaba más motivado.
Entonces ya no quería ir al trabajo, había una actitud más o menos de pasividad, podía ser de huida, ¿verdad? Ya no quería más ir al trabajo, tenía ausencias laborales, ¿verdad? Profe, ¿Sí? me Decime. siento identificado con esta parte de la clase porque en mi caso yo estoy hace 17 años en la misma, no en el mismo lugar, ¿verdad? Pero en la misma profesión, con la misma actividad y ya me sé al dedillo, como se dice, los protocolos y no hay más nada nuevo, nada motivante, nada. Y es como, estoy a punto de trasladarme, o sea, de pedir un traslado y de cambiar totalmente de rubro. Estoy en esa etapa ya al límite, en mi área. O sea que estás interpretando la situación como algo que te está demandando, ¿verdad? ¿Qué más? Que te está Sí, afectando en tu motivación, la situación, ¿verdad? el punto del profe que ya cuando tengo que realizar el trabajo en sí, tengo que atender a, bueno, pacientes en este caso, a pacientes, tengo que atender todo lo que el protocolo que conlleva ya como que me harta, digamos, ya como que no quiero más, así, ¿entendés? Pero claro que trato con fuerza y voluntad de, de no expresar totalmente lo que siento, ¿verdad? Entonces es como un esfuerzo que hago. Ujú. Claro, un esfuerzo está implicando para vos un esfuerzo, una demanda, ¿verdad? Entonces estás resistiendo capaz en esa Sí, etapa. de La segunda, resistencia y no sé hasta cuándo, más o menos así. y te Ya tenés que tratar de, sí, en cualquier momento ya no sé en qué va a desencadenar, ¿verdad? No creo pero, nada muy negativo, pero ya a punto. pero capaz el traslado te ayude. Un cambio, ¿verdad? De repente te ayuda. Sí, 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 de hecho, pero sería un cambio radical en el sentido de no solamente salir del lugar, sino de no hacer más el rol que te estuvo haciendo durante todo ese tiempo, esos años. La misma actividad, ¿verdad? La misma actividad, sino otra actividad, algo nuevo, algo totalmente diferente, algo que no requiera el mismo procedimiento, proceso que ya vengo ya arrastrando hace, como te dije, 17 años. Mucho tiempo es. Uno se evalúa como algo que ya no está puesta la motivación ahí, entonces es muy importante el cambio, ¿verdad? Antes de llegar a la última etapa de agotamiento, es muy importante. Sí, sí, quiero evitar justamente esa etapa ya en el que se desencadene cosas o sino ya prevenir esas situaciones. Se puede trabajar también mucho, de repente se hace terapias, ¿verdad? En el sentido de que se trabaja las respuestas cognitivas, o sea, la interpretación que le haces, por ejemplo, a la situación. A ver si eso te ayuda también a poder eh, darle otro tipo de interpretación a la situación y te genera nueva motivación, ¿verdad? Y de repente esta carrera que estás haciendo también puede ser algo, vamos a decir, un factor que te ayude a poder cambiar, ¿verdad? De repente las motivaciones, ¿verdad? Pero yo no veo más, profe, porque no quiero luego más, ya no quiero, no me gusta y necesito ya ese cambio. O sea, no me veo Entonces, más aguantando, bueno, esta es la palabra también, no me veo sí. más 5 años no me veo más haciendo lo mismo.
y tenés que cambiar entonces. Si tu motivación está puesta en otra cosa y te está generando un estrés, entonces sí o sí buscar el cambio, ¿verdad? A corto o a mediano plazo, ir buscando cuando se den las condiciones a veces, pero a veces por salud mental se dice, ¿verdad? Tomar la decisión del cambio, ¿verdad? Este caso que yo conozco, por ejemplo, te cuento cómo fue el desenlace. Al final evaluó, se fue a terapia por un tiempo, ¿verdad? Y se dio un tiempo de, para llegar al cambio, ¿verdad? Y logró después de un mes acompañando ese proceso de cambio, ¿verdad? Con un profesional, logró decidir el cambio, porque a veces cuesta también tomar esa decisión después de tanto tiempo, ¿verdad? Porque hay nosotros como vimos, no sé si con ustedes vimos ese video, que está el tema de la zona de confort, ¿verdad? Cuando se produce el cambio, después también cuando aprendamos, vamos aprendiendo, se da el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, salir de esa zona de confort, tomar la decisión cuesta, ¿verdad? Después de tantos años, pero es necesario para ir aprendiendo, ir teniendo nuevas motivaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta persona, por ejemplo, todo ese proceso hizo con un profesional hasta que logró, ¿verdad? Justamente trabajando con sus ideas, con sus creencias también, logró decir que necesitaba ese cambio y estar segura de lo que iba a hacer y salió, ¿verdad? Del trabajo. Siempre en las pérdidas surgen nuevas oportunidades también, ¿verdad? O sea, siempre son momentos de crisis los cambios y hay pérdidas y hay también oportunidades, ¿verdad? Que se van abriendo. Entonces, Profe, eso, sí. perdón que te interrumpo, pero yo también me sentí muy identificada así, con el compañero porque eso me tocó a mí en época de pandemia, que yo sentía ya mucho estrés por las cosas que pasaba en mi trabajo, cómo me sentía y lo que recibía. Y yo me puse una meta, yo dije que yo me merecía algo mejor, que yo conozco mi potencial y decidí renunciar. O sea, yo estaba arriesgando muchas cosas porque era en época de pandemia y decidí renunciar y en un mes pude conseguir otro trabajo gracias al apoyo de mis padres, de mis amigos. Pude conseguir otro mejor, que donde yo puedo ganar más, darme la oportunidad de estudiar y cosas así. Y sé que las oportunidades vienen cuando nosotros decidimos un cambio en nuestras vidas, aunque siempre da mucho miedo. Claro, y va acompañado justamente de las emociones, por eso también las motivaciones tienen que ver con la emoción, porque eso como decís, ¿verdad? Uno siente miedo y a veces el miedo como obstáculo también, ¿verdad? Hace que nos mantengamos nomás en nuestra zona de confort en lo que conocemos, pero Profe, bajo el cambio también está la ganancia, vamos a decir, se abren nuevas oportunidades. Y tiene mucho que ver lo que interpretamos, cómo interpretamos, ¿verdad? Como decís, Marcia creo que es la que habló, la última. ¿Quién Sí, fue? profe. Sí, Sí, Marcia. como dijo Marcia, ¿verdad? Yo interpreté, esa es tu interpretación a nivel cognitivo, lo que vos te dijiste, ¿verdad? Yo puedo, ¿verdad? No me merezco más, ¿sí? Ese es tu factor cognitivo que trabajaste, ¿verdad? Lo que vos te dijiste. Entonces, eso te ayudó a poder lograr el cambio, ¿verdad? Decidirte y lograr el cambio. Y no caer en un estrés, porque ya estabas entrando también, ¿verdad? Sí, sí mismo, profe. Confiar en uno mismo y saber que hay nuevas oportunidades.
Eso también tiene que ver con la autoestima un poco, que vamos a ir viendo. Sí, Profe, Mauro quería hablar. para cerrar nomás este punto y terminar. Sí, Yo creo, profe, que esa zona de confort ya es irrelevante cuando el tope ya es al máximo y uno ya necesita y quiere y ya ese cambio. Eh, Porque volver atrás otra vez para volver a reevaluar, no sé, ¿qué quiere decir? Que todavía no se colmó el vaso, como se dice. Yo creo que ya cuando esa zona de confort, como te dije, es irrelevante ya para mí, ¿verdad? Sería claro, ya cuando ya, o sea, en mi caso particular, no pienso más volver atrás. Yo ya di un primer paso para ajá, hacer un traslado y un cambio. Ya di el primer paso y bueno, ya estoy encaminado a eso. Ya no pienso volver atrás, digamos. Porque ya el claro, vaso y no quiero llegar tampoco a ningún extremo como estamos hablando así ya al de agotamiento ya. agotamiento que ya empieza a afectar ya, que si el sueño, la salud, etcétera. Ujú, Entonces, en ese estado estoy. está bien, está bien. ¿Cómo evalúas la situación para poder buscar el cambio, ¿verdad? Y no caer en un estado ya de estrés, por ejemplo. Entonces, hay consecuencias del estrés que son positivas, justamente orientadas al cambio, sobre todo en etapas tempranas todavía, ¿verdad? De alarma, resistencia, etapas tempranas donde uno puede evaluar la situación y poder cambiar eso, revertir, ¿verdad? Entonces ahí vemos que nos ayuda a poder motivarnos hacia tener nuevas motivaciones, buscar el cambio o también consecuencias que tienen que ver con lo negativo, ¿verdad? Como les decía, pueden derivar incluso a otros trastornos psicofisiológicos, somáticos o trastornos de ansiedad o incluso depresión, el de no poder salir de ese estado puede llegar a caer en otros tipos de trastornos. Entonces, vemos consecuencias que pueden ser positivas o pueden ser consecuencias negativas. Por ejemplo, en este caso que yo les comentaba, esta persona llegó hasta tener reacciones psicosomáticas, ¿verdad? De tener, cada vez que llegaba a su trabajo, le salía ronchas, por ejemplo, en el cuerpo, ¿verdad? En una parte del cuerpo, en la espalda, ¿verdad? Pues me hago así, me vas a acordar. Y lo que me comentaba que era muy así, muy fuerte, una picazón que le aparecía, y eso hacía de que solamente eso le pasaba en el lugar del trabajo. Entonces era asociado al estrés que estaba teniendo, ¿verdad? Después salía de ahí en su casa, en otro lugar, no le aparecía eso. Entonces, como el cuerpo ya estaba respondiendo, ¿verdad? A esa demanda que tenía que hacer por estar ahí en un lugar donde ya no quería estar, ¿verdad? Profe, eso se le llama también el síndrome de burnout o el quemado. Burnout, sí, sí, el síndrome del quemado, el de estrés laboral, ¿verdad? Exactamente, así Profe, mismo. también se suele decir que el estrés te afecta donde sos más débil. Puede ser a los órganos más débiles o también si es algún aspecto que tiene que ver de repente con el sentir, ¿verdad? Emocionalmente, puede ser. Por ejemplo, mi padrino, cuando está muy estresado, le ataca, tiene gastritis. Mm. Y eso le pasa cuando está muy tenso nomás. Hay una tensión ahí que hace que pues su órgano responda, ¿verdad? A ese estrés. Sí, así mismo es. Hay un estrés que es propio de la vida, de que dicen los autores, van a leer en los libros, que no está mal tener un poco de estrés, ¿verdad? Un estrés que hace
que el cuerpo responda a eso, ¿verdad? Ahora, cuando esa demanda es superior a los recursos que uno tiene y es como un estado permanente, entonces eso realmente nos lleva a estas consecuencias que vemos, ¿verdad? Hay un estrés, dicen alguna autora, a veces incluso es bueno tener un cierto nivel de estrés porque eso a la vez nos motiva y nos lleva a actuar, dice. Pero un estrés que podamos responder a eso, ¿sí? Una demanda de repente que podamos con los recursos propios responder. Después también en los libros nos hablan, en psicología se estudian los estrés propios de la vida, ¿verdad? O a los cambios que van sucediendo propios de las etapas evolutivas, por ejemplo, se habla de estrés. Por ejemplo, el matrimonio dice que es un estrés, ¿verdad? Un estrés propio de la vida, de la etapa evolutiva. La llegada del primer hijo, por ejemplo. Incluso el ingreso a la universidad también está como una de las situaciones estresantes, pero un estrés donde uno se adapta de nuevo, genera una demanda en nosotros, uno hace un cambio para adaptarse a la nueva demanda y logra y supera eso y desaparece el estrés, ¿verdad? Entonces, como un estado normal que las situaciones evolutivas nos generan y que uno va superando con los propios recursos que tiene. Y estamos preparados con recursos. Hay personas que realmente no están preparadas, ¿verdad? Para los cambios evolutivos también hay de eso, ¿sí? Y eso a la vez le genera un estado de estrés que no puede superar. Y eso también vemos, ¿verdad? Capaz hay personas muy inmaduras, ¿verdad? La llegada del primer hijo de repente en las parejas generan un estrés que no pueden algunas parejas sobrevivir y ocasionan el divorcio. Y hay investigaciones en psicología sobre ese tema, ¿verdad? La llegada del primer hijo como una situación estresante, ¿verdad? Pero generalmente en personalidades inmaduras, ¿verdad? Y que no tienen los recursos para poder sobrellevar esas situaciones. ¿Está entendido? ¿Se entiende? Sí, bastante, profe. Yo pasé también por esas etapas. Ujú. Pasaste también, ¿verdad? Y superaste sin problema, ¿verdad? No, de hecho me separé, profe, pero después de 12 años. Después, pero no por la llegada del primer hijo, ¿o sí? No, no, no. De hecho, eso fue lo que desencadenó, digamos, el matrimonio, ¿verdad? Ya. Entonces, eso generó, ¿verdad? Generó, pero de repente tiene que ver con otros factores, ¿verdad? Eh, que van sucediendo, que se van sucediendo y que llevan a otro desenlace de repente que uno no espera, ¿verdad? No por el estrés, vamos a decir. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a pasar un poco a nuestro último tema de esta unidad, que es la autoestima. ¿Cómo va asociado, verdad? Todo podemos, de repente nosotros estudiamos esto eh, como temas diferentes, ¿verdad? Están en nuestro programa como temas descolgados unos de otros, pero realmente van muy asociados y relacionados. A ver. Tengo que cerrar la que me abra.
Mm, De repente en mi... Ahí ven. Sí se ve, profe. Entonces, eh, vemos que la autoestima, ¿qué es? Es la consideración positiva o negativa de uno mismo, esa valoración que nos damos, que nos concedemos a nosotros mismos, es el cariño que nos tenemos por ser como somos, ¿verdad? El amor propio también se suele decir, que es la autoestima. Implica respetarnos, a nosotros mismos, enseñar a los demás también a hacer eso, ¿verdad? Somos valiosos, evaluar como que somos valiosos, que tenemos habilidades diferentes en que podemos destacarnos, ¿verdad? Tenemos habilidades como pueden ser en las artes, en los deportes, en lo intelectual. Debemos, dice también debemos saber que si hay algo que cambiar, nunca es tarde para empezar o para hacer ese cambio. Era lo que hablábamos también cuando hablamos de estrés. El de poder conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. No solamente nuestras habilidades, sino también nuestras debilidades, nuestros límites, hasta dónde podemos. Y eso también nos lleva a poder evaluar, ¿verdad? Cuando estamos en una situación de repente de estrés, de demanda excesiva, que nos lleva un poco a poder replantearnos el cambio, ¿verdad? Y de salir de esos estados que son perjudiciales para nuestra salud. Y la identidad es el conjunto de factores que permiten distinguir a un individuo o grupo de otros y con los que se compara, ¿verdad? Es como, es como nos percibimos y cómo percibimos a los demás. También es la aceptación de la persona, ¿verdad? Con sus virtudes y sus defectos, con sus, vamos a decir, con sus fortalezas, con sus debilidades. Hay una parte nomás legal, ¿verdad? Pero lo que es autoestima y lo que es identidad tiene que ver con, nos lleva un poco a ver algunas estrategias, algunas conductas que favorecen la autoestima. Dice en forma, ¿verdad? De recomendación, acá está puesto, escúchate más que a los demás, analiza con cuidado las opiniones de los demás sobre ti, tú y solo tú eres quien debe tomar la última decisión, convierte lo negativo en positivo, o sea, tener esa mirada positiva de las cosas nos ayuda, nunca pierde las ganas de pensar en positivo, invierte todo lo que parezca mal o que no tiene solución. Buscar entonces la solución a los problemas, buscar la salida, buscar el cambio, como estábamos diciendo cuando hablábamos de estrés también. Por eso se relaciona. ¿Qué más podemos decir de la autoestima? Tiene la base de la autoestima, también en la autoaceptación, ¿verdad? Base de seguridad y amor. Cuando alguien te hace una broma, sonríe, ¿verdad? Trata de disfrutar de todo. En forma de recomendación también está esto, ¿verdad? A veces hay cosas que te pueden poner triste y ahí también está relacionado con las emociones. Piensa que eso es temporal, todo pasa y eso tendrá que pasar también. Alimenta tu espíritu, disfruta la naturaleza, del mundo que te rodea y las personas. O sea, reconocer eso, todo lo que está a nuestro alcance, ¿verdad? Todo lo que tenemos como positivo. Alimentar tu espíritu. No te compares con nadie, tú eres único, el de reconocerse como único, ¿verdad? Aceptarse con todas las habilidades, los límites.
La dignidad corresponde a todos los seres humanos, no debes olvidar eso cuando estás frente a otro. Es decir, el otro es tan digno como tú, independientemente del color, del sexo y de la cultura y de la religión. Reconocer eso, ¿verdad? Aceptarse a uno mismo y a los demás. Valores que ayudan a fortalecer mi autoestima: respeto, responsabilidad, cooperación, empatía, tolerancia, confianza, lealtad, que son valores que tienen que ver con la inteligencia emocional, ¿verdad? Y también en relación con los otros. También se da estos valores en relación, ¿verdad?, con los demás. Implica sentirse bien consigo mismo, enriquecer su vida, aceptar los retos, se esfuerza por ser la persona que quiere llegar a ser tolerante, solidario, tener seguridad, solucionar las dificultades, ¿verdad? Buscar, encontrar solución a los problemas, ¿verdad? Hacer eso. Y bueno, esas son un poco algunas de las recomendaciones. Esto nos lleva a tener compromisos personales, ¿verdad? Esta es una actividad tan en forma de actividad también, la importancia de comprometerse a organizar la vida en forma, ¿verdad?, de tiempos diferentes para cada cosa, para cada actividad. Acá dice tiempo de estudio, descanso, no olvidar eso, ¿verdad? Porque esto está hecho para estudiantes también, ¿verdad? Como prioridad y motivación el estudio, pero no olvidar también las tareas familiares, sociales, las horas de descanso y de recreación. Reconocer también esos aspectos diferentes y saber equilibrar. Tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con ese reconocimiento de uno mismo y de sus límites también, hasta dónde puede tal o cual cosa. Y eso también, el de poder tener esta organización, nos lleva a no llegar a estados de estrés, por ejemplo, ¿verdad? Al poder no llegar a otros estados que no nos llevan a la salud mental, ni física ni mental, ¿verdad? Es un poquito como conclusión. Y uniendo también, uniendo todos los temas que fuimos viendo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro los puntos específicos? Sí, profe. Profe, ¿vamos a tener alguna prueba o algo así? Sí, eso justamente hoy estaba hablando con Sergio de ir desarrollando todos los temas y después al final, yo creo que nosotros ya estamos en la unidad 5, nos queda la próxima, la unidad 6, yo creo que ya vamos a terminar. Y los últimos encuentros, ir trabajando con algún tema que ustedes quieren reforzar, pero también, como me decís, las pruebas, ¿verdad? Voy a ir viendo, yo entre mis materiales he tenido pruebas que iba haciendo así por unidad, pero también pruebas que son globales, o sea, de todas las unidades, o sea, está todo mezclado, vamos a decir. Así con pruebas de, por ejemplo, de 50 puntos incluso, para que ustedes se puedan entrenar en hacer y reconocer esos puntos, vamos a decir. Miren así de todas las unidades, por ejemplo, ¿verdad? Pero ustedes también tienen que seguir con la lectura, ¿verdad? Y con la realización, por ejemplo, de los cuestionarios previamente para cuando tengan la prueba poder ya resolver, ¿entienden? Y reconocer cuáles serían las respuestas, cuáles serían las respuestas. Entonces la idea que, por ejemplo, yo les presento la prueba, ustedes hacen y después corregimos juntos, ¿verdad?
Por ejemplo, que ustedes le pusieron, por ejemplo, Alicia, ¿qué le pusiste en el punto, en el ítem 1? Tal cosa. ¿Quién tiene otra respuesta? Bueno, la respuesta correcta es esta, por ejemplo. Y corrigiendo juntos, ¿sí? Cada ítem y que ustedes puedan entrenarse también a resolver ese tipo de pruebas así de selección múltiple. ¿Ustedes tienen experiencia en eso? En responder selección múltiple, o les cuesta. ¿Cuál es la experiencia que tienen? Yo, por Media. ejemplo, ¿Cómo? hay que leer mucho, o sea, hay que saber razonar para saber qué punto elegir y saber cuál es la correcta, porque de repente eso muy, se relaciona mucho como así también, ¿no? Pueden confundir, ¿verdad? Pueden confundir porque pueden ser parecidas las respuestas. A veces se ponen respuestas parecidas, ¿verdad? Pero generalmente la respuesta que es la verdadera, vamos a decir, es la que es más global, la que incluye todos los elementos, por ejemplo. Porque a veces te ponen otras respuestas, pero solamente implica un punto de ese tema, pero no todo en general, por ejemplo. No habla. Entonces, generalmente la respuesta es la más global, ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Vamos a ir viendo eso. Yo me acuerdo en una época, los profesores, por ejemplo, teníamos capacitación luego en la facultad de filosofía para hacer pruebas de este tipo, ¿verdad? Es todo vamos a decir, se enseña y se aprende, vamos a decir, a hacer este tipo de pruebas. Porque no cualquiera está entrenado también a hacer este tipo de ítem y también a rendir, ¿verdad? A veces cuesta. Yo personalmente cuando era estudiante me costaba muchísimo, por ejemplo, todo lo que es desarrollo de escribir, por ejemplo, un tema, yo así re sabía hacer. Podía explicar y podía desarrollar mucho, pero cuando me tocaban los ítems de selección múltiple me perdía, pareciera, ¿verdad? Me parecía muy limitante, ¿verdad? Pero algunos sí saben rendir y les es fácil captar, ¿verdad? Y es entrenarse también en responder, por eso es muy importante el de que podamos ver juntos algunas pruebas, ¿verdad? No sé si ustedes tienen pruebas de exámenes anteriores y eso. O no tienen nada. En filosofía nos suelen dar así ejercitarios donde es justamente selección múltiple. Sí, en filosofía yo sé que antes por lo menos se vendía luego así, un tipo un material luego de todas las pruebas anteriores, tipo para que sirva de entrenamiento, ¿verdad? A veces no sale así mismo, pero parecido, ¿verdad? Más o menos. Y uno puede entrenarse a responder, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Profe, vamos a ir viendo, está eso, como después de desarrollar todo, entonces podemos ir viendo por unidad o podemos ir viendo en general también todas las unidades mezcladas, pruebas con todas las unidades mezcladas, pero es importante que ustedes ya vayan leyendo, vayan teniendo ya conocimiento para poder aprovechar mejor, ¿verdad? Esas pruebas. ¿Sí? ¿Qué me ibas a decir, Mauro? no, sí, a través de Sergio podríamos o no conseguir algunos exámenes, por lo menos anteriores, así para tener ese entrenamiento, pues, para Y comprometernos un sí, poco a ver. no, y sí, vamos a ir dando primero, después ya se les queda eso a ustedes. Después yo le doy a Sergio para que se quede para ustedes. Así vamos a ir haciendo. ¿Les parece? Hacemos juntos y después se queda como material también para ustedes. ¿Entienden cómo va a ser? Sí, profe. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta.
No sé si hay otra pregunta. Mi tos me sigue un poquito todavía. En recuperación, cuídense mucho porque hay otra vez muchos contagios. Nos vemos entonces Sí, en la profe. próxima. Nos vemos de nuevo entonces en la próxima clase. Quedamos hasta acá. Gracias, profe. Que te recuperes. Bueno, gracias. Fuerza, profe. Chau, chau. Gracias. Gracias, gracias. Saucito. Hasta la próxima. Voy a apagar la grabación.